Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. En el episodio de hoy, Tuna se esfuerza por cosechar frijoles largos y venderlos en el mercado a pesar de que su cuerpo aún no se ha recuperado por completo de una enfermedad reciente. Alex pasa el día manejando el trabajo en la fábrica de almidón y el taller de corte de madera. Luego llega a casa e inmediatamente nota la señal silenciosa de que se está quedando sin energía. Lo que sucede después no es un sermón, es un cuidado gentil, una tranquilidad constante y amor demostrado a través de pequeñas acciones. Si disfrutas de las cálidas historias de la vida que curan en lugar de dramatizar, no olvides suscribirte. Comencemos. Tuna salió de la casa antes de que el cielo se iluminara por completo, cargando una canasta vacía con una determinación que se sentía más pesada que el aire de la mañana. El patio seguía siendo el camino húmedo por el rocío de la noche y todo olía a tierra y hojas. Se dijo a sí misma que estaba bien, había estado enferma sí, pero ahora estaba mejor. Mejor significaba mudarse de nuevo, trabajar de nuevo, demostrándose a sí misma que la vida podría volver a la normalidad. Las vides de frijoles largos esperaban en el jardín trepando por sus delgados soportes, como siempre lo hacían pacientes y tercas la primera vez. Alcanzó un frijol que colgaba sus dedos, dudaron no porque no supiera qué hacer, sino porque su cuerpo le hacía una pregunta que su orgullo no quería responder. Inhaló, pellizcó el tallo y lo partió limpiamente. Trabajó a un ritmo lento, se inclinó, alcanzó, recogió, dejó caer en la cesta los frijoles, hicieron un suave golpeteo cada vez que aterrizaron por un tiempo. El trabajo se sintió casi reconfortante, como volver a un idioma que sus manos entendían. Luego llegó la debilidad silenciosa e incómoda. No fue dramático, fueron cosas pequeñas. Sus hombros se sintieron más pesados de lo que deberían. Su respiración se acortó cuando se enderezó y sus pasos entre las filas se volvieron cuidadosos. Se dijo a sí misma que era el frío temprano. Se dijo a sí misma que el sol la calentaría y que olvidaría esta sensación. De todos modos, siguió adelante. A veces se detenía con un frijol en los dedos, mirando la hoja sobre él, como si hubiera olvidado por qué estaba allí. Luego sacudió el pensamiento y partió el tallo. Sus palmas comenzaron a sudar a pesar del aire fresco. Cuando se limpió la mano contra su manga, la tela se sentía áspera, como si su piel fuera demasiado sensible. Un gallo cantó en algún lugar más allá del jardín. Tuna se estremeció ante la agudeza del sonido y luego rió en voz baja. «¿Estás cansada?», se dijo a sí misma. Eso es todo. Llenó la canasta a un nivel que parecía respetable, no rebosante pero suficiente para estar de pie en el mercado, sin sentirse avergonzada cuando la levantó para probar el peso. La tensión atravesó sus brazos por un segundo. Puntos negros parpadearon en el borde de su visión. Se quedó quieta hasta que se desvanecieron. Ajustó la correa de la canasta y comenzó a caminar. Para cuando llegó a la carretera, el cielo se había vuelto más brillante. Las motocicletas pasaron y el pueblo se sintió despierto en el mercado. Tuna eligió un rincón familiar cerca del final de una fila, donde el aire se movía y el ruido no era tan fuerte. Colocó un paño, acomodó los frijoles cuidadosamente e intentó mantener la cara tranquila. La gente venía en oleadas lentas, mirando conmovedora, regateando. Tuna respondió con la misma voz suave que siempre usaba. Sonreía cuando lo necesitaba. Midía los manojos con dedos rápidos. El trabajo la mantenía erguida, pero el cansancio no lo dejaba. Se sentaba detrás de sus ojos, haciendo que todo en los bordes. Sus labios se sentían secos. Cuando se puso de pie para estirarse el mareo, la recorrió y se agarró al borde del puesto. A su lado, fingiendo que solo se ajustaba la ropa, una mujer que vendía hierbas cerca la miró. «Te ves pálida», dijo la mujer. «No, con crueldad, estoy bien». Tuna respondió automáticamente. Los ojos de la mujer se quedaron en ella un segundo más. «Estuviste enferma recientemente, ¿verdad?».
Tuna dudó y luego asintió. «Solo un resfriado puede llevar tiempo», dijo la mujer y regresó a sus hierbas. Tuna tragó y siguió vendiendo. Cada venta se sentía como una prueba. Cada moneda que colocaba en su bolsa se sentía como un pequeño argumento contra la impotencia. Se dijo a sí misma que iría a casa después de vender la mayor parte. Se dijo a sí misma que descansaría y luego al otro lado de la ciudad, la mañana de Alex transcurrió con un reloj diferente. Llegó temprano a la fábrica de almidón no porque alguien lo exigiera, sino porque le gustaba ver el piso antes de que el día se volviera ruidoso. Land lo recibió con un breve informe y una lista más larga. Alex revisó el programa de admisión, el registro de calidad y los tiempos de entrega. Luego le recordó al equipo la regla que repitió hasta que se convirtió en hábito. Solo canales verificados, sin cambios casuales, sin atajos de último minuto. Cuando una máquina hizo un sonido ligeramente diferente, se detuvo, escuchó y pidió una breve verificación. Esperó hasta que la lectura se estabilizó donde debería. Su calma no era suavidad, era disciplina. A última hora de la mañana tuvo que irse al taller de corte de madera. Un contratista necesitaba materiales cortados a un tamaño específico y un error podría desperdiciarlos. Dinero y tiempo. Alex habló con el supervisor, revisó las medidas 2 veces y firmó solo cuando los números coincidieron con lo que había pedido el trabajo. Lo mantuvo en movimiento, pero su mente seguía volviendo a Tuna, no de una manera sentimental, de una manera práctica. Había estado enferma e insistió en que estaba mejor, pero mejor para Tuna. A menudo significaba que ya estaba presionando demasiado. Recordaba la forma en que sonreía y decía que estaba bien. Incluso cuando su mano temblaba en el mercado, la canasta de Tuna se vació en una pequeña pila. El alivio llegó con una pesadez repentina cuando la urgencia se alivió. Su cuerpo recordó que estaba cansada, contó su dinero con cuidado, lo guardó y se levantó lentamente. El mercado estaba más ruidoso. Sentía que caminaba a través del ruido, en lugar del aire. A mitad de camino hacia la carretera, se detuvo y miró sus manos. Estaban firmes, pero se sentía lejos de ellas. Respiró hondo y luego otro y obligó a sus piernas a seguir moviéndose. No quería que nadie se diera cuenta. Llegó a casa temprano en la tarde y dejó la canasta vacía. El patio parecía el mismo, pero se sentía mayor que esa mañana. Se lavó las manos e intentó beber agua, pero incluso levantar la taza le parecía un esfuerzo. Se sentó en el escalón diciéndose que descansaría 5 minutos y luego se levantaría y haría algo pequeño para no sentirse inútil. Sus ojos se cerraron sin permiso cuando los abrió de nuevo. La luz del sol había cambiado y su cuerpo se sentía rígido por dormir. En la posición incorrecta, se puso de pie lentamente. El corazón latía un poco demasiado rápido. Se dijo a sí misma que se moviera con cuidado para hacer solo lo necesario. No sabía que Alex ya estaba de camino de regreso. Hoy, Alex regresó a la granja más tarde de lo que quería. No porque algo explotara, sino porque 2 lugares necesitaban que fuera preciso. La fábrica de almidón requería una revisión rápida. El taller de corte de madera necesitaba medidas confirmadas y una firma manejó ambos de la misma manera. Manejó todo silenciosamente, limpiamente, sin convertirlo en drama. Cuando giró hacia el camino que conducía a la casa de Tuna, sus hombros se aflojaron. Los macizos de flores a lo largo del camino parecían brillantes en la luz del atardecer, y el patio tenía esa quietud familiar que lo hacía respirar más lento. Aparcó y entró sin gritar. No quería sobresaltarla, quería verla primero. Na estaba afuera, haciendo pequeñas tareas. Nada pesado, nada urgente. Pero sus movimientos eran más lentos de lo habitual. Cuando se enderezó, hizo una pausa como si necesitara un segundo extra para recuperar el aliento. Alex la observó durante 2 segundos, el tiempo suficiente para estar segura. Luego se acercó. «Hey», dijo suavemente. «Tú».
Na levantó la vista e intentó sonreír rápidamente como lo hacía cuando no quería que nadie se preocupara. Pero la sonrisa llegó medio paso tarde. «Has vuelto», dijo. «He vuelto». Alex respondió. Dejó las llaves en la mesa de bambú. «¿Cómo te sientes?» «Estoy bien», dijo tú. Na automáticamente, luego más tranquilo, solo cansado. Alex no la corrigió, no discutió, se acercó y apartó un mechón suelto de cabello de su rostro con el dorso de los dedos cuidadoso y ligero. «¿Comiste?», preguntó. Na dudó un poco. Alex asintió como si esperara eso, cogió la taza de la mesa y vio que el agua estaba fría. «Ven, siéntate», dijo, una invitación, no una orden. Na empezó a protestar, luego se detuvo, se sentó en la silla baja. Los hombros se curvaron ligeramente como si su cuerpo finalmente admitiera que necesitaba apoyo. Alex se agachó frente a ella para no elevarse sobre ella. «Dime la verdad», dijo suavemente. «No finjas. Tú». Los ojos de Na se suavizaron. «Pensé que estaba mejor. Me sentí mejor esta mañana, pero mi energía cae rápido». Alex asintió lentamente. «Estabas enferma. Mejorar no significa que hayas vuelto del todo todavía. Tú». Na bajó la mirada. «No quería quedarme dentro todo el día». «Lo sé», Alex dijo. «Te gusta sentirte útil». Dejó escapar un pequeño suspiro que sonó como un acuerdo. Alex tomó su mano y sostuvo sus dedos entre sus dos palmas calentándolos. «Te veo», dijo en voz baja. «Veo cuánto lo intentas, y no te estoy pidiendo que dejes de ser fuerte. Te estoy pidiendo que le des a tu cuerpo unos días para terminar de recuperarse». Na levantó la vista, los ojos un poco brillantes. «No quiero que pienses que soy perezosa». La boca de Alex se levantó suavemente. «Nunca había pensado eso de ti». Movió su pulgar por el dorso de su mano, una vez lento y tranquilizador. «No tienes que ganarte el descanso», continuó. «El descanso es parte de cuidar la vida que estamos construyendo». Na tragó saliva. «Odio sentirme débil». Alex se inclinó, la voz más baja. «Luego déjame sostener el día para ti cuando estés deprimida, no para siempre, solo hasta que estés estable». Otra vez. Na apartó la mirada por un segundo y luego volvió. «Siempre estás con todo, Alex». Negó con la cabeza suavemente. «No todo solo, las partes que puedo». Se puso de pie y sirvió agua tibia fresca en una taza y luego la colocó en sus manos. «Bebe pequeños sorbos». Na obedeció. Alex se sentó a su lado en el borde de la silla cerca, pero no amontonados durante los próximos días. Dijo: «Quédate más cerca de casa, solo trabaja ligero. Come a tiempo, duerme cuando puedas». Na asintió lentamente. «Y si me siento mejor mañana, entonces todavía vamos lento». «Alex», respondió sonriendo levemente. «Mejor significa que lo gastas todo de una vez». Na soltó una pequeña risa y los ojos de Alex se suavizaron ante el sonido de esa risa. Dijo: «Eso es lo que quiero, no la sonrisa forzada». Na lo miró tranquilo. «Te preocupas, me importa, Alex». Corrigió suavemente. «La preocupación hace ruido, el cuidado hace planes». Na asintió y sus hombros cayeron otro poco. Alex miró hacia el patio y luego volvió a ella. «Cuando estés completamente bien», dijo, «nos tomaremos un día que sea solo para respirar en un lugar abierto y tranquilo. Comeremos algo caliente, dejaremos que tu cabeza descanse». Los labios de Na se separaron, sorprendidos por lo específico que era. «Y lo haremos. Saca al bebé más». «También», agregó Alex suavemente, «está cambiando rápido. No quiero que te quedes atrapado adentro mientras aún estás reconstruyendo fuerzas». Los ojos de Na se calentaron. «Está bien», dijo. «Finalmente iré más despacio». El pecho de Alex se aflojó. No presionó para más promesas. Él solo se quedó allí. Dijo que haría una cosa.
Caminó hasta la esquina del patio donde había un cubo cerca de la jarra de agua. Lo llenó. El sonido del agua era fuerte en la tarde tranquila. Luego agarró el cucharón de metal que colgaba de un clavo junto a la pared de la cocina. Los llevó al comienzo de los macizos de flores. Tuna se levantó lentamente con el bebé en brazos y observó desde la sombra. Alex comenzó en la puerta y se abrió camino hacia adentro, sumergiendo el cucharón, levantándolo e inclinándolo para que el agua cayera en un arco limpio sobre la tierra. La tierra se oscureció, las hojas se iluminaron y el camino olió a agua y tierra fresca. No se apresuró. Trató la pequeña tarea como si importara cada pocos pasos. Miró a Tuna comprobando su rostro. Cuando la vio mirando en silencio, se veía más tranquilo cuando Alex llegó a la última sección cerca de la puerta. Dejó el cubo y se limpió las manos en los pantalones. Miró a Tuna. Ven, dijo en voz baja, pero solo para quedarse de pie, no trabajes. Tuna se acercó y se detuvo junto a las flores. Miró la tierra mojada, las hojas frescas, la ordenada línea de flores. No tenías que hacerlo, dijo Alex. Se encogió de hombros, ligeramente. Yo quería. Tuna sonrió plena y tranquilamente. Ella lo miró agradecida y respiró sin disculparse. Hoy en el patio solo había pequeños sonidos. El goteo de agua de una hoja, un pájaro distante, la respiración constante del bebé. Alex se acercó y tocó el hombro de Tuna, suavemente como para recordarle que no estaba cargando el día sola. Tuna se inclinó ligeramente hacia el toque, y en ese pequeño movimiento toda la casa se sintió más estable. Tuna sale temprano para recoger frijoles largos y venderlos en el mercado tratando de mantenerse independiente, pero muestra claros signos de fatiga y debilidad, porque recientemente se recuperó de estar enferma y aún no está completamente bien. Alex está ocupada con el trabajo práctico en la fábrica de almidón en el taller de corte de madera. Luego regresa a la granja y se da cuenta de inmediato de que Tuna, estoy bien, no coincide con su cuerpo. Se sienta con ella, revisa si ha comido, le toma las manos y le habla en voz baja pidiéndole que baje el ritmo por unos días y se recupere adecuadamente porque quiere verla sana y relajada, sin forzar una sonrisa. Le promete que cuando esté completamente bien, se llevará a la familia para pasar un día tranquilo y refrescante para que su mente y su cuerpo puedan respirar y el bebé pueda experimentar más el mundo para aliviar su carga sin hacerla pesada. Alex llena un balde y usa un cucharón para regar las 2 filas de flores desde la puerta hasta la casa, mientras Tuna observa con tranquila felicidad, sintiéndose cuidada de la manera más simple y constante. Only one desire remained in his heart, to keep their home filled with laughter and warmth. He glanced toward the bed. Rested. Mạch này như dao cắt, cứ tiếp tục quan sát, chỉ cần một biến động nhỏ dừng hay một hành động bất thường nào hãy báo cho tôi, hiểu chưa? Người đàn ông trẻ gật mạnh giọng run. Vâng, cháu hiểu rồi. Ông Tuấn ngả người ra sau ghế, đôi mắt hằn lên những toan tính sâu xa. Ông lẩm bẩm, gần như chỉ nói cho chính mình nghe, gia đình ấy nhất định còn giấu một bí mật và ta sẽ là người đầu tiên nắm được. Vì sao ông Tuấn lại ám ảnh quyết định theo dõi gia đình bà Nghĩa? Bí mật nào sau đang được che giấu sau sự yên bình ấy? Và khi sự thật phơi bày, liệu đó sẽ là khởi đầu của một cuộc đối đầu khốc liệt.